Bueno, les pido un poquito de paciencia. Vamos a reflexionar sobre este principio de política educativa porque es muy importante para la gestión de nuestras comunidades de gestión privada. El principio de libertad de enseñanza tiene tres aspectos en torno a los cuales he estructurado mi conferencia, que ustedes tienen copia en el material que se les ha dado. Yo no voy para no extenderme mucho en la exposición y dejar más lugar al diálogo y a las preguntas, que a veces, como decía el padre recién, tienen más inquietudes en estas cuestiones prácticas. No me voy a extender mucho y me voy a ceñir casi estrictamente a un power que he preparado. Pero toda la conferencia se estructura en torno a tres temas: el reconocimiento de la familia como agente natural y primario de la educación, la función del Estado, que en función del bien común debe garantizar la igualdad de posibilidades de acceso al derecho de la educación, y por último también, muy importante para todos nosotros, cómo debemos entender la libertad de enseñanza en el ejercicio de nuestra profesión. En primer lugar, entonces, el tema del derecho de aprender en las familias. Porque la familia es el ambiente donde el niño viene a la existencia. Es la primera escuela de socialización. Es, como decía el Papa León XIII en la Rerum Novarum, como una sociedad que habilita y prepara luego para la inserción en la comunidad más amplia, en la ciudad. Es el ambiente donde se afirmará el carácter moral y la personalidad de los niños. ¿Por qué? Porque los niños aprenden sobre todo imitando los modos de obrar, los modos de conversar de los padres. Ustedes han escuchado el famoso tema del capital cultural heterogéneo con el que los niños ingresan a la escuela. Los sociólogos ya están convencidos de esta diversidad y de esta necesidad de que las familias preparen, apresten a los chicos en esta educación elemental. Conozco maestras que me dicen Pancho, porque a mí me dicen Pancho en Mendoza, los chicos vienen sin hábitos de higiene. Antes que nada les tengo que enseñar a lavarse. Cosas elementales que a veces las familias ya han empezado a dejar de lado. Han como perdido esa responsabilidad que les da el derecho natural. Porque este reconocimiento de la familia como agente natural y primario a la educación de los hijos proviene de la naturaleza humana. Y el derecho positivo, tanto nuestra Ley de Educación Nacional como los tratados internacionales, no hacen sino reconocer algo que ya viene por naturaleza. Y es cierto que con la crisis que hay hoy en día en las familias, muchas veces se descuida esto que el Papa Juan Pablo II en la Familiaris Consortio denominó
el servicio a la vida. La enseñanza, la educación de los hijos es una prolongación del acto de la procreación, pero es también el servicio a la vida. Un servicio, ustedes tienen el texto, en la página 3 de la conferencia, al final, el Papa dice que es un derecho esencial el de los padres, porque está relacionado con la transmisión de la vida. La educación es llevar a perfección un hecho que no es meramente biológico. Recién el padre Álvarez nos decía, debemos trascender los fenómenos y encontrarles su significado profundo. Traer un hijo al mundo no es solo un hecho biológico, y ya sabemos, los que somos papás, todo lo que implica el primer año de vida del niño cuando tiene que aprender a hablar y a caminar erguido. Primer momento. Luego vendrá lo otro, la formación intelectual, la disciplina, la creación de los hábitos. Pero primer momento, desde lo más elemental, a tal punto que se producen graves deficiencias en aquellos niños que son desatendidos en su nutrición o en su afecto durante los primeros meses de vida. Entonces, esencial, original y primario respecto del deber educativo de los otros agentes, sea el Estado, sean los docentes, sean instituciones u organizaciones sociales, por esta especial relación de amor que debe existir entre los padres y los hijos. Y por eso también el derecho deber educativo de los padres es insustituible e inalienable. La familia reconocida como agente natural y primario de la educación. Y de acá viene el tema de la autoridad de los padres, porque al ser principios de la existencia y principios de la generación, son también los primeros que tienen la autoridad, lo que se llama en el derecho la patria potestad, hasta que el chico pueda tomar la conducción de su propia vida. Y esta patria potestad supone, entre otras cosas, la posibilidad de elegir institución educativa. Qué importante cuando una familia decide confiarnos a nuestra comunidad la educación de su hijo. A veces, porque sí, porque hay muchos padres desubicados, porque como dice el padre Álvarez, a veces está la persona con problemas y nos genera situaciones problemáticas en la comunidad, nos molesta que vengan a la escuela. Pero tenemos que pensar que hubo un acto primario de esa familia de confiarnos a nosotros la educación de su hijo, lo cual significa un gran acto de confianza en nuestra propia comunidad y en lo que piensan de la ayuda que nosotros podemos ofrecerle. De acá viene una necesidad muy importante que por tiempo, por trabajo, a veces por cansancio, pero a veces hasta por desinterés o egoísmo, no se cumple este servicio a la vida y no se cumple la colaboración entre la escuela y la familia. Es cierto,
A veces la familia desubicada ha querido avanzar sobre las autoridades de una institución y ha querido tomar decisiones que son propias de la responsabilidad de los directivos y de los profesionales docentes. Pero así como es cierto eso, también hay veces que la única solución que una comunidad le ha ofrecido a los padres es decirle, mire, si no está conforme, cambia a su hijo de escuela. Entonces, tenemos que aprender a, como decía recién el padre, dialogar y buscar en conjunto el modo de colaborar, no solo en las cuestiones económicas, como a veces ha sucedido con las asociaciones de padres de familia, sino también en escuchar sugerencias y propuestas de colaboración y de ayuda. Pasemos entonces a la responsabilidad del Estado. ¿Qué debe hacer el Estado como organizador de un sistema escolar dentro de lo que llamamos sistema escolar formal? Debe hacer realmente posible el derecho de los padres de elegir el proyecto educativo que mejor responda a sus convicciones religiosas, morales y pedagógicas, lo cual en una sociedad democrática debe ser un sistema escolar pluralista. Hay veces o hay lugares donde el Estado ha querido asumir la responsabilidad total de la prestación del servicio educativo y no deja que organizaciones sociales también puedan ofrecer este servicio. En nuestro país no, existe un sistema mixto que ha ido cada vez en aumento, a tal punto que se habla ahora de las escuelas públicas de gestión privada. Y entonces hablamos de escuelas gestionadas por el Estado y escuelas gestionadas por las organizaciones sociales, entre las cuales están las confesiones. ¿Cómo se llegó a esta formulación jurídica en la actual Ley de Educación Nacional? Empieza con la Constitución de 1853, que reconoce en el artículo 14 el derecho de enseñar y aprender. Ustedes recordarán que se habla del triángulo constitucional en 1853, mediados del siglo XIX. El artículo 5 dice que el Estado federal, el Estado nacional, va a reconocer la autonomía jurisdiccional a aquellas provincias que organicen el régimen municipal, la administración de justicia y la educación primaria. Es decir, que a mediados del siglo XIX ya se habla en nuestra Constitución, cuando se conforma el Estado argentino, del derecho de enseñar y aprender, y se dice que tiene que ser una obligación de los gobiernos provinciales. Poco tiempo después, en 1878, se establece la Ley 934. ¿Por qué? Miren, es una época que todavía los índices de analfabetismo eran muy altos, no había tampoco muchas escuelas primarias, era un objetivo de la política nacional generar escuelas. ¿Se imaginan ustedes que los
pocos que iban a la escuela secundaria eran todavía muchos menos. Y muchos iban a escuelas secundarias en colegios particulares. Entonces, la ley 934, ¿qué hace? Reconocer estudios cursados en las escuelas particulares y establecer que los egresados de esas instituciones puedan rendir en los colegios nacionales. Ya existían colegios nacionales. Recuerden que en 1863 Mitre funda el Colegio Nacional de Buenos Aires como preparatorio para el ingreso a la Universidad de Buenos Aires. Pero poco tiempo después se crean colegios nacionales similares en distintas capitales del país. Córdoba también ya lo tenía como preparatorio para el ingreso a la Universidad de Córdoba, pero se fundan en Mendoza, se fundan en San Juan, se fundan en Catamarca, se fundan en Tucumán. Van pocos chicos porque realmente eran escuelas preparatorias para seguir estudios universitarios y no eran muchos los que pensaban seguir estudios universitarios. Entonces, con el tiempo le tienen que dar una terminalidad laboral. Problema que tenemos incluso hasta ahora, que es cuál es el objetivo de la escuela secundaria. Ofrecer un título terminal que habilite para el mundo del trabajo o ofrecer una capacitación, unas competencias que permitan enfrentar con éxito los estudios de nivel superior. Poco después, en 1884, se promulga la Ley 1420, que ustedes todos conocen porque es la más famosa, digamos. Y afirma que esta ley ya dice que la obligatoriedad escolar, porque dice la escuela primaria será obligatoria, por obligatoria gratuita y será neutra, y dice la obligatoriedad podrá cumplirse también en escuelas particulares, porque el objetivo político era que los niños fueran a la escuela, porque los padres no los mandaban a la escuela. Y esto es tan así que poco tiempo después, a principios del siglo XX, en el 1905, se tiene que promulgar la ley Laínez, que va a hacer que la nación funde escuelas primarias nacionales en los territorios provinciales, cosa que no estaba prevista en la Constitución. Pero como las provincias no se preocupaban de ese objetivo político, la nación sí lo hace a través de la ley Laínez. En el nivel superior, con ocasión del centenario, aparece el primer intento de fundar una universidad católica argentina. Es que en Chile se funda en 1888. Ustedes ahora conocen la famosa Universidad Pontificia, que tiene hospital propio, tiene club de fútbol, es una universidad de jerarquía internacional. Esta es del año 1888 e inspira al episcopado argentino a hacer lo mismo. Sin embargo, en ese momento el Estado se constituye en monopólico respecto de los títulos de habilitación profesional y no les reconoce la habilitación profesional a los estudios cursados en la Universidad Católica. ¿Cuál fue la salida, diríamos? La salida social y de la Iglesia. La creación de los cursos de cultura católica. Cursos a los cuales podrían asistir muchos alumnos de universidades estatales a completar su formación con esto que recién decía el padre Álvarez, el aprendizaje de la filosofía y de la teología
con profesores de nivel internacional que enseñaron en nuestro país. Y allí se formaron muchos de los que luego serían dirigentes políticos. En la década del 30, todos saben que se produce una fuerte crisis económica y también se produce una revisión del proyecto cultural de los liberales positivistas del fines del siglo XIX. Se quiere, dice, volver a las raíces de la cultura hispano-católica. Esto en coherencia con los movimientos nacionalistas que se estaban produciendo en Europa. Y entonces, ustedes saben que la Guerra Civil Española dura del 36 al 39 y que allí gana el franquismo. Entonces, todo esto hace para que acá en Argentina, en el 43, se produzca una revolución de tipo nacionalista y que vuelve a poner como obligatoria la enseñanza de la religión que la Ley 1420 no había sacado totalmente, porque la Ley 1420, aunque se dice que la escolaridad tiene que ser obligatoria, gratuita y laica, en realidad en el texto de la ley dice que debe ser neutra, es decir, que puede enseñarse religión en un horario extraescolar fuera del currículum obligatorio. Y así se hizo en muchas escuelas y ciudades del país donde los directivos se animaron a implementar esa enseñanza. En algunos lugares, por ejemplo en Mendoza, que tiene constitución desde 1916, se pone en la letra de la constitución que debe ser laica, va más allá de la 1420. Pero en otras provincias, como Salta o Tucumán, hasta la actualidad todavía tienen la enseñanza obligatoria de la religión en el currículum escolar. Esta política de la Revolución del 43 fue luego confirmada durante el gobierno de Perón mediante la Ley 12.978 del 47, haciendo optativa la posibilidad para los padres de que su hijo asistieran o no a las clases de la religión, diciendo las estadísticas que más del 90%, tanto en el nivel primario como secundario, no se iba de esas clases. Se agrega a esto, en el 28 de septiembre del 47, la promulgación del Estatuto del Docente Privado, del cual va a decir 40 años después, en el 87, el hermano Septimio, que va a ser la herramienta que va a permitir una gran expansión de la matrícula de escuelas privadas, porque a través de esta norma jurídica se va a permitir que el Estado contribuya con aporte económico para el pago de los sueldos a los docentes en las escuelas de gestión privada. Y eso va a permitir la reducción de los aranceles y la igualdad de posibilidades para que los padres puedan enviar sus hijos a escuelas de gestión privada. No ocurre eso con la ley de universidades privadas. Durante el primer gobierno de Perón, debido a la fuerte expansión de matrícula en el nivel secundario, comienza a pedirse también la posibilidad de creación de instituciones de nivel superior. Y entonces el Estado, después de la Revolución Libertadora, va a permitir la creación de universidades libres capacitadas para expedir diplomas y títulos habilitantes. En un comienzo,
En un comienzo, los egresados de las universidades privadas tenían que ir a rendir un título de habilitación profesional ante un tribunal, pero luego eso se fue quitando. Poco tiempo después, a instancia del diputado Domingo Orena, durante el gobierno de Frondizi, durante el desarrollismo, se crearon las condiciones para el funcionamiento de las universidades privadas, entre las cuales se vuelve a crear por segunda vez, pero ya esta vez por vez definitiva, la Pontificia Universidad Católica Argentina, y se encarga Monseñor Octavio Nicolás de Risi la organización y dirección de los cursos. En la actualidad, en nuestro país, hay alrededor de 100 universidades privadas que atienden a unos 300.000 estudiantes. Hablo de universidades, porque si contamos los institutos de educación superior, como por ejemplo esta institución, seguramente que habrán muchos más alumnos que asisten a instituciones de gestión privada buscando títulos de formación docente, tecnicaturas y demás títulos profesionales. Muy importante en la década del 60 la creación de la SNEP, Superintendencia Nacional de Escuelas Privadas, porque de esta manera se rompió el vínculo que existía como una especie de subordinación de la enseñanza privada a la enseñanza oficial, y se rompió como esta jerarquía implícita, no explícita, entre las instituciones. Y entonces los colegios e instituciones de gestión privada se les reconoce capacidad para expedir títulos y documentación e integrar mesas examinadoras con sus propios profesores. Falta algo que recién dijo el profesor Martín: una mayor participación de las instituciones de gestión privada en las planificaciones de los consejos, ya sea de educación provinciales como del Consejo Federal, lo cual está previsto en la ley nacional, pero parece que poca implementación se le ha dado. Así llegamos a la formulación actual de la Ley 26.206 del año 6, Ley de Educación Nacional, pero que recoge los mismos principios que ya había establecido en el 93 la Ley Federal de Educación, que tuvo tan mala fama la pobre. Pero bueno, antes de esa Ley General de Educación del 93, fíjense la propuesta de consenso unánime que se aprobó en la comisión número 1 del Congreso Pedagógico. Ustedes lo tienen, el texto, en la página 10. Del nivel nacional al nivel jurisdiccional, del nivel jurisdiccional a los proyectos institucionales. Fíjense lo que dice esta propuesta: la descentralización será el instrumento que permita la democratización de la enseñanza, la participación de las familias en la gestión de las instituciones y la creatividad de los miembros de las comunidades que educan. Esto del Congreso Pedagógico del 88. Todavía estamos lejos de poder cumplir este objetivo. Pero no es que no lo hayamos visto. ¿Cuál es la conclusión de este repaso histórico? La conclusión es algo que ya dijo el episcopado, ustedes lo tienen al final de la página 10, cuando hace un balance de este proceso histórico y dice:
la Iglesia Católica ha apoyado y aplaudido todas y cada una de estas conquistas legales. Pero sería injusto olvidar que al hacerlo no ha intentado nunca reservar algún privilegio o ventaja para sí, pues si bien las escuelas privadas son en su mayoría católicas, cosa explicable en un país que es mayoritariamente católico, al lado de ellas se levantan escuelas cristiano-evangélicas y escuelas israelitas en un número menor, pero ciertamente importante, como también muchas escuelas no confesionales que entre las universidades son mayoría. Todas ellas ejercitan el derecho de ofrecer un servicio educativo calificado a quienes libremente deseen recibirlo. Pero ahora fíjense lo siguiente. Hemos hablado de los servicios educativos en el ámbito del sistema escolar formal, pero todo el crecimiento que está teniendo el ámbito de la educación no formal, esta es la gran pregunta, porque hoy en día yo ya estoy convencido que los chicos y las chicas que asisten voluntariamente a programas de educación no formal y parasistemático tienen solucionado el problema de la motivación. Van a escuelas de danza, de música, clubes deportivos, motivados. Cumplen los horarios, no hay que obligarlos a ir. Están entusiasmados y tenemos que entrar a pensar cómo articular el sistema educativo formal con programas de educación no formal que sean más atractivos para lograr la pertenencia de los chicos en la escuela. Fíjense lo que dice la ley nacional. Entre los objetivos de la educación no formal se deben coordinar acciones con instituciones públicas o privadas y organizaciones no gubernamentales, comunitarias y sociales para desarrollar actividades formativas complementarias de la educación formal. Romper a veces la isla en la que se convierte nuestra comunidad y dialogar con las instituciones de la comunidad para generar proyectos alternativos. Dialogar con escuelas que son de gestión estatal y armar proyectos alternativos. Si todos nos conocemos. La única diferencia es que uno trabaja en una escuela del Estado y el otro en una escuela privada. Pero todos nos conocemos. ¿Cómo es que no podemos? Porque a veces se confunde libertad de enseñanza con enseñanza religiosa. Y libertad de enseñanza es más que enseñanza religiosa. Bueno, hay muchísimas posibilidades de articulación de espacios de lo que hoy en día se llama educación permanente, para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Los adultos mayores, qué problema, qué soledad, al menos lo que yo puedo ver, lo poco que yo puedo ver en Mendoza. No los visitan ni los hijos ni los nietos. Necesitan, y hoy en día para colmo, hemos aumentado la posibilidad de vida. Entonces la mayoría, nosotros, bueno, yo que soy más viejo que todos ustedes, nos vemos ya a los 80 años viviendo sin saber qué hacer, porque ya no tenemos que trabajar ni nada, con todo lo que podríamos aportar. Entonces le hemos extendido la salud a la gente, pero no le hemos generado qué hacer con su vida, porque a los 65 años los jubilamos porque el viejo ya está molestando en la escuela, en la clase.
Cuando me dijeron lo secundario no pensó renunciar, me fui. Me fui porque digo, quiere decir que ya no tengo paciencia para esto. Entonces me fui a la universidad, al posgrado, entonces ya con los viejos me entiendo. Bueno, queda por último el principio de libertad de enseñanza en nuestra profesión como servicio a la verdad. Servicio a la verdad en sí misma, en una sociedad científica donde se promueven los paradigmas del relativismo y del escepticismo, donde se nos dice que hay que educar para la incertidumbre. ¿Cómo educar para la incertidumbre? No hay muchas certezas porque a veces la ciencia se contradice, pero nosotros tenemos certezas, y tenemos certezas humanas y tenemos certezas cristianas. La trascendencia, claro. ¿Cómo va a hablar de certeza un científico? Tienen por patrono al apóstol Tomás. Si no veo las llagas y no meto mis dedos en la llaga, no creo. Entonces ese es el apóstol, ese es el patrono de los científicos. Tiene que comprobar experimentalmente, si no, no existe. Entonces se deja de lado la metafísica, la revelación, la fe, la poesía y todo lo que trasciende el contexto físico y biológico. Servicio a la verdad en los mismos maestros. La coherencia, una enseñanza que vaya acompañada por la vida. Fíjense lo que les dice el maestro José Manuel Estrada cuando lo echaron de su cátedra en la Universidad de Buenos Aires, cuando defendía la enseñanza católica en las escuelas. Lo tienen ustedes en la página 15. Lo echan de la clase y él va a su casa y en el umbral de su casa lo acompañan algunos alumnos y él les dice: ha sido para mí la enseñanza un altísimo ministerio social a cuyo desempeño he sacrificado el brillo de la vida y las solicitudes de la política, el tiempo, el reposo, la salud y en momentos amargos mi paz y la alegría de mi familia. Ni una palabra mía, ni un acto mío pueden mostrar el germen de la corrupción. Esa es mi corona y no la cambiaré por ninguna. No cambien ustedes la aureola de la virtud por ningún brillo ni seducción si quieren ser lo que en lenguaje cristiano se llama hombres libres. Y por último, el servicio a la verdad en nuestros alumnos. Y ustedes me dirán, pero usted lo que pasa que ya hace mucho que no está en el secundario. ¿De qué alumno me está hablando? Del que está con el celular todo el día. Esto lo dice, fíjense la descripción que hace la Iglesia en el año 98, en un documento de la Iglesia, ustedes lo tienen al final de esta página. Rehuyen el esfuerzo, incapaces de sacrificio, inconstantes, carentes de modelos válidos a los cuales referirse, comenzando muchas veces por los de su misma familia. Hay casos cada vez más frecuentes en las que no solo son indiferentes o no practicantes, sino que carecen de la más mínima formación religiosa o moral. Y a esto se añaden muchos alumnos y en la familia un sentimiento de apatía por la formación ética y religiosa, a tal punto que siempre la ponen al último. Primero, matemáticas, geografía, lengua. Si sobra algún espacio en el horario, allá va, a la 1 antes de irse a comer, ética, religión. Por lo que al fin lo que le interesa y se le exige a la escuela católica es solo un diploma,
o una instrucción de alto nivel y capacitación profesional. Así andamos. ¿Cuántos de nuestros políticos y de nuestros profesionales son egresados de nuestras escuelas? ¿Quién ha contribuido a esa formación? El clima descripto produce un cierto cansancio pedagógico que se suma a la creciente dificultad en el contexto actual para hacer posible el ser profesor con el ser educador. Es decir, lo que decía el padre, no estamos ignorantes de la realidad, no somos ingenuos, pero tenemos que ser creativos. ¿Cómo? En esta realidad y desde estas posibilidades, trabajar en el marco de lo que se supone que es el estudio, el aprendizaje, la formación intelectual y moral, el perfeccionamiento de las virtudes, esto que decía Martín, la escuela con su mensaje contracultural, porque no es lo que enseña la televisión, ni la internet, ni los mensajes a los que los chicos están acostumbrados, como bien lo han leído ustedes en la tragedia educativa de Jaime Echeverri. El doble discurso y el doble mensaje de lo que premia la sociedad y lo que enseña la escuela. Bueno, ahí está nuestra vocación y nuestra misión. Muchas gracias. No me digan que he hablado tanto y no tienen ninguna pregunta. Yo me atrevo más que a preguntar, a pedirle una premonición, digamos. ¿Una premonición? Sí. Eso es profecía ya. No me habían contratado para eso. Pero usted tiene una experiencia vasta en el ámbito educativo, también en su formación. Gracias por decirme viejo. Dice, tiene una experiencia vasta. Dice. La consulta es, ¿cómo ve usted nuestra educación a futuro desde la escuela católica? Porque tenemos muchos desafíos que el Papa nos ha marcado un camino, el mismo presbítero Alberto Álvarez lo ha manifestado en su disertación, y desde su formación como laico, ¿cómo ve la educación católica? Y bueno, y particularmente en nuestro país y aquí en nuestra provincia, por supuesto, va a impactar lo que suceda en el país. Sí, yo creo que los objetivos que nos proponemos en educación son siempre altos y muchos dicen, bueno, estos objetivos, me acuerdo cómo se criticó el famoso artículo 6 de la ley federal, que es una maravilla, porque dice el sistema educativo posibilitará la formación integral y permanente del hombre y la mujer que se realicen como personas en todas sus dimensiones. Es una maravilla como definición de educación. Y entonces no falta el que dice, sí, pero es que yo qué quiere que haga si tengo 30 chicos, o con los problemas que hay en la casa, o con los problemas socioeconómicos. Y entonces, ¿qué? ¿No tendríamos que proponernos objetivos porque no estamos conformes con la situación? Eso es como estar en el medio del desierto y no saber para dónde tengo que ir. Por lo menos si me propongo objetivos, tengo una brújula y digo hacia allá tengo que ir. Y eso es lo que intentan las teorías pedagógicas. Muchos dirán, las teorías pedagógicas, no. A mí me gustan los talleres de didáctica, porque como los chicos no están motivados, lo que tengo que encontrar es cómo hacer para que les guste, como decía el cura recién, la fotosíntesis. No les calienta la fotosíntesis, ni la álgebra. Están con el celular.
Bueno, no se arregla solo aprendiendo técnicas didácticas, les voy a decir, les voy a dar una mala noticia. Se multiplican los cursos de didáctica. No, porque lo que enseñan los pedagogos, que el entendimiento especulativo se hace práctico por extensión. Se meten eso en la cabeza, es cruzado, pero está bien. El entendimiento especulativo, la teoría, se hace eficaz en la práctica. ¿Cuándo? Cuando el buen maestro sabe relacionar la teoría con este grupo de chicos o con este chico que hoy en día tiene la responsabilidad de educar. De educar también con el aprendizaje de los contenidos. No es que no es importante el aprendizaje de los contenidos. Tienen que aprender contenidos. Porque es primaria y secundaria, cuando el niño y el adolescente tienen todo el tiempo del mundo para leer libros y para hacer tareas. Porque si no, duermen o se van a la calle o se acuestan muy tarde y entonces al otro día están con sueño. Como tenía yo un alumno que hacía así. Y decía, por supuesto que se llevó la materia. La rindió mal. Entonces, después vuelve otra vez, la vuelve a rendir mal. A la tercera vez se saca un 8. ¿Qué te pasó? Asombrado. Mire, profesor, yo venía acá porque mi papá me traía. Quinto año del secundario. Yo venía acá porque mi papá me traía. Yo no quería venir, pero él se quedaba en la puerta y miraba que entrara. Pero yo no hacía nada, le faltaba solo la almohada. En ninguna materia, no solo en la mía. Yo pensé que era la mía porque digo, bueno, filosofía es comprensible. No, en ninguna. Bueno, terminó de cursar. El padre, que era político, legislador, pero que tenía acceso, se lo llevó a trabajar a la legislatura, a barrer oficinas y a servir café. Ajá. Esto es lo que te va a pasar toda la vida como vos no termines la escuela. Y ahí está. Ahí está. Quería ser abogado, empezó a sacar las materias y se acabó el problema. No se lo enseñó la escuela, se lo enseñó la vida. Pero hay que buscarle la vuelta. Ese es el problema que tengo yo ahora con mi hijo también. Problema que mis hijos tienen una abogada que es mi mujer y entonces estoy sonado. Bueno, ¿qué más? No sé, no te terminé de responder. Está siempre la esperanza. La esperanza. Porque todo maestro tiene la esperanza y esto que decía recién el padre Álvarez, el entusiasmo de enseñar la fitociencia. Dicen los psicopedagogos, no tiene aprendizaje significativo. Y si a veces no es ni para el maestro significativo. Primero que sea significativo para el maestro, que estudie, que aprenda, que lea, que muestre, que enseñe y que le busque. Y no se arregla con computadora eso, ¿eh? Esa es la otra, que muchos se creen que es cuestión de poner película nomás. No sé, eso es una parte y tiene que estar. Yo lo estoy aprendiendo, en el YouTube hay videos de todo, ¿eh? Busquen de todos los temas, ahí están. Le pasan un video motivador de 10, 15 minutos, todo bárbaro. Pero después hay que reflexionar, hay que aprender, hay que estudiar y hay que ir a los libros. Por eso yo le voy a dejar acá de regalo a la directora uno que ya va por la 4ª edición.
Se llama Hacia una teología de la educación. Tiene que ver con esto que decía el padre Álvarez, la dimensión trascendente de la profesión. Y que es el que hemos elaborado como manual de cátedra de política educativa para los alumnos de formación docente de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuyo, y es una recopilación de artículos de historia y legislación sobre el sistema educativo argentino. Se lo vamos a dejar con mucho gusto y con mucho agradecimiento al Instituto Montoya por todo lo bien que nos ha recibido y a toda esta comunidad educativa. Y que lo lean y que lo critiquen y que si no les gusta me manden un mail que ahí está y me digan esto es una porquería, me ha hecho perder el tiempo, pero espero que no.